Hola, ¿qué tal hermanos? Bendiciones. Qué bueno poder conectarnos y recibir la palabra del Señor. Hoy es un día súper especial y yo sé que en esta noche el Señor va a marcar tu corazón. Sabes, hay algo muy maravilloso que Dios hizo sobre cada uno de nosotros y es darnos la vida y también darnos su bendición. Vamos a orar y poner esta palabra primero en manos del Señor. Padre, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús por este día, por todo lo que nos has dado. Ponemos esta palabra en tus manos y oramos, Señor, para que la unción del Espíritu Santo descienda sobre cada uno de mis hermanos, mis hermanas, que cada hogar sea impactado, Señor, espiritualmente por tu presencia, por tu poder, Señor, que haya paz, Señor, que haya tranquilidad y sobre todo, Dios, que haya esperanza y fe en cada uno de ellos. Yo los bendigo y bendigo tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy quiero compartir un tema muy importante. Para mí es uno de los temas que más me gusta compartir. Obviamente me gusta mucho la fe y es un tema que va relacionado con la fe y es acerca de la bendición. ¿Sabe? Nosotros los hijos de Dios debemos de estar vestidos con la bendición de Dios. ¿Sabe? Si hay algo maravilloso en todo esto es poder entender que nuestra vestidura es lo que nosotros reflejamos. Por eso debemos reflejar que somos bendecidos. Esa es nuestra naturaleza, la bendición de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros. Por eso es tan importante que nosotros nos vistamos bien. ¿Sabe? Una persona bien vestida refleja su estatus, por decirlo de alguna forma. ¿Y quién más que nosotros, los hijos de Dios, que pertenecemos al reino de Dios, debemos reflejar ese estatus de hijos de Dios? Debemos de reflejar la bendición sobre cada uno de nosotros. ¿Sabes? La bendición es lo que nos otorga el poder de Dios. Cuando Dios nos bendice, nos otorga su poder, el mismo poder que estableció todo el universo. Él depositó, ese poder creador y esa unción sobre Adán y su esposa, por ejemplo, o sea, es decir, sobre toda la humanidad. Su última obra, el sexto día, ¿sabe? No fue la creación de la humanidad. Su última obra fue bendecir a la humanidad, fue proveerles esa bendición. En Génesis capítulo 1, en el versículo 28, dice la palabra de Dios: y los bendijo Dios. ¿Qué hizo Dios? Les dio una transferencia de su poder. Los bendijo Dios. Y una vez que los bendijo, o sea, una vez que les transfirió ese poder, les dijo, o sea, soltó una palabra. Hermanos, cuando tenemos la bendición, ¿cómo hacemos para activarla? Soltamos una palabra y esa palabra va a ir acompañada del poder otorgado de Dios, o sea, de la bendición. Y les dijo: sean fructíferos, multiplíquense y sojuzguen la tierra. Estas tres palabras son muy importantes porque van directamente de la mano con lo que es la bendición. La palabra fructificar habla de crecimiento, habla de incremento. El fructífero es aquel que va a tener crecimiento e incrementarse espiritualmente. O sea, fructificar va de la mano con la espiritualidad. La segunda palabra, que es multiplicar, habla de abundancia y crecimiento. Esta otra parte va de la mano con lo material. De manera que vamos a fructificar en lo espiritual y vamos a multiplicarnos en lo material. Y número 3, la palabra sojuzgar habla de la investidura de poder y de autoridad. Aquí van de las dos partes de la mano mezclándose, tanto lo espiritual como lo natural. De manera que estas tres palabras, cuando nosotros caminamos en la bendición de Dios, vamos a tener un crecimiento espiritual, vamos a tener abundancia material y vamos a tener una investidura de poder y de autoridad, tanto en lo espiritual como en lo natural. Necesitamos obviamente ese poder y esa autoridad en lo espiritual dice la Biblia que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es contra todo lo que rodea, que lo vemos, todo lo que está en las huestes, en los cielos, en las regiones celestes. Eso no lo vemos, pero necesitamos esa autoridad espiritual para venir, revocar, para atar, etcétera. Y en la parte natural también necesitamos autoridad para ordenar que las cosas sucedan. De manera que fructificar, multiplicar y sojuzgar son el producto que nosotros podemos utilizar una vez que hemos recibido la bendición de Dios. Por eso
Lamentablemente, y lo digo lamentablemente, hermanos, hemos degradado el poder de la bendición de Dios. A cualquier persona decimos Dios te bendiga, qué bendición, pero no tenemos en realidad grabado en nuestro corazón la grandeza y el poder de la bendición de Dios. Hemos degradado tanto el poder de la bendición y la hemos hecho un producto del hombre y no una fuente de Dios. Hemos hecho que la bendición parezca un producto del hombre. Ay, aquella persona me bendijo, aquella institución me está bendiciendo, aquella circunstancia me bendijo, y lo estamos sacando de contexto. Porque la bendición proviene directamente de Dios. Dios usa instituciones, entidades, situaciones, circunstancias y personas para bendecirnos, pero Dios es el que nos bendice. Por lo tanto, hermanos, Dios es un Dios de bendición y la bendición está sobre la vida de cada uno de nosotros. Por eso, en este momento diga conmigo, yo soy bendición, yo tengo la bendición. Yo vivo en bendición. Son tres declaratorias muy importantes que van de la mano con fructificar, con multiplicar y obviamente con sojuzgar, porque nosotros, los hijos de Dios, somos grandemente bendecidos. Entonces, las cosas naturales, hermanos, no pueden darnos la bendición. Lo natural no nos puede bendecir a nosotros. La única fuente de bendición es Dios. Pero cuando ponemos nuestra vista en lo natural, estamos quitándole el poder a la bendición que proviene de Dios. Estamos esperando que nos bendigan las cosas naturales y así no funciona, porque el único que bendice es Dios. Lo natural es algo que Dios mismo usa para bendecirnos, pero no por sí misma, sino a través de Dios. Proverbios capítulo 10, versículo 22 dice, la bendición de Dios, diga conmigo, la bendición de Dios. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. La palabra tristeza tiene una connotación muy importante en la palabra de Dios. La palabra tristeza habla de trabajo duro, ese trabajo durísimo. Dice, la bendición es la que enriquece y no añade ese trabajo duro. ¿Qué significa esto? Que la bendición anula el trabajo duro. Lo que significa es que usted puede ganar poco, pero la bendición de Dios obrará en su favor. O sea, no importa la cantidad que usted genere, pero si usted tiene la bendición de Dios, usted va a obtener una gran cosecha, una gran multiplicación. Va a tener cosas que se salen de lo que usted en este momento está generando como recursos si usted pone la bendición de Dios en el lugar que le corresponde. No significa que el trabajo duro es que, no, ya voy a dejar de trabajar. No, es que yo trabajo durísimo. Hermanos, hay gente que trabaja 18, 20 horas diarias y no le alcanza el dinero. ¿Por qué? Porque es generado sin la bendición de Dios. Lo que usted genere con la bendición de Dios se va a multiplicar. Por eso la palabra de Dios nos especifica tan claramente, hermano y hermana, cuando nosotros honramos a Dios con nuestros bienes, dice que Él va a multiplicar, que Él va a llenar. Ahí está la bendición de Dios funcionando. Hay gente que gana millones pero no le alcanza. Hay gente que gana poco pero bien administrado con la bendición de Dios y tienen suficiente y todavía bendicen mucho más. Hay gente que tiene un concepto equívoco de lo que es ser millonario. Millonario no es solamente tener dinero, hermanos. Millonario o próspero es aquel que tiene todo suficiente. No solamente dinero. Obviamente el dinero es bueno para todo. Pero como le digo, la bendición quita esa tristeza, o sea, quita el trabajo duro, ese trabajo desgastante, esa preocupación, ¿cómo hago para pagar? ¿Cómo hago para salir adelante? La bendición de Dios se encarga de todo eso. Es por eso tan importante entender que la bendición es de Dios. Debemos de buscar y vivir la bendición de Dios por medio de la fe en la palabra de Dios. Esta hará que todas las cosas nos sean añadidas. Por eso Mateo 6:33 dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Aquí no está diciendo trabaje hasta que ya no pueda más, trabaje hasta que se le acaben las fuerzas. No, obviamente tenemos que trabajar, obviamente tenemos que estudiar, obviamente tenemos que prepararnos, obviamente tenemos que hacer. Pero aquí en primer lugar nos dice la palabra de Dios que busquemos el reino de Dios. Busquemos la justicia divina y todo lo demás nos será añadido. Ahí está la bendición de Dios funcionando cuando ponemos a Dios en primer lugar, cuando buscamos a Dios a través de su palabra.
Por eso la palabra de Dios, hermanos, es la fuente de toda bendición. Es la conexión para recibir la bendición en nuestra vida. Es lo que nos conecta con la bendición del cielo en nuestra naturalidad, que siempre está necesitada de algo, porque siempre tenemos un vacío, siempre tenemos una carencia, siempre tenemos una necesidad, siempre tenemos un sueño, siempre tenemos un anhelo. Entonces la palabra de Dios es esa conexión con la bendición que proviene de Dios. Atrae la manifestación física de las cosas que se encuentran en la atmósfera espiritual. Por ejemplo, los bienes materiales. Hay cosas que para alguien que gana poco es imposible de tener, pero otra cosa es cuando hay una conexión con lo sobrenatural de Dios. Dios va a utilizar personas, entidades, circunstancias para bendecirte. La sanidad, por ejemplo, hay doctores buenísimos y que han estudiado montones. De hecho, en el libro de Isaías dice que Dios da la medicina y da la sanidad también. Claro que sí, la ciencia ha avanzado mucho. Pero la verdadera sanidad, cuando ya los doctores, cuando ya la ciencia no puede hacer nada, proviene ¿de dónde? Del cielo. Entonces declaramos una palabra que nos conecta con esa sobrenaturalidad del cielo y atrae a lo natural lo que necesitamos. Por ejemplo, por su llaga fuimos nosotros curados, y entonces viene la sanidad sobre la vida de cada uno de nosotros. Y cualquier otra cosa que necesitemos en el mundo natural, la palabra de Dios es la que nos conecta. Es por eso tan necesario, hermano, que usted y yo leamos la palabra de Dios, profundicemos en la palabra de Dios, memoricemos la palabra del Señor, porque sabes, algo muy importante es que la bendición destruye la maldición, pues la unción es parte de la bendición. La bendición es la que cobija la unción, y dice la palabra de Dios en Isaías 10:27: y el yugo, todo yugo de esclavitud, todo yugo de maldición, todo yugo de malos hábitos, todo yugo de pobreza, todo yugo de trabajo durísimo, etcétera, etcétera, se pudrirá. O sea, se va a deshacer, va a soltarse. ¿A causa de qué? A causa de la unción, pero viene a través de la bendición de Dios, porque la bendición de Dios jamás va a funcionar cuando nosotros estamos en yugo con la maldición, cuando estamos bajo una opresión. Por eso lo primero que hace es liberarnos, y esta noche, hermano y hermana, usted va a recibir una gran liberación en su vida. Usted se va a despojar de esas cargas, porque puedo ver en el espíritu muchas personas que están literalmente jorobadas de andar cargando ese yugo de esclavitud, de pobreza, de ruina, de miseria, de pecado, de mal, de desinformación, de enfermedad, de destrucción familiar, etcétera. Hoy, en el nombre de Jesús, la unción del Espíritu Santo, o sea, la bendición de Dios, te va a liberar en el nombre de Jesús. Por eso su palabra nos muestra, hermanos, el camino en medio de la crisis para salir de ella. Hay gente que me ha dicho: Pastor Javier, ¿cómo vamos a salir de esta crisis? Yo le digo: yo no sé, pero en la palabra del Señor está escrito, y si la escudriñamos y con el poder de la bendición, vamos a salir adelante de toda esta circunstancia, toda esta situación, porque también su plan nos colocará en los lugares más altos, porque Dios tiene planes. ¿Y dónde descubrimos los planes de Dios? En una bolita mágica, a través de leerme la mano, a través de leerme el chocolate, el pozo, la uña. No, a través de la palabra de Dios. Ahí está escrito los planes de Dios para nosotros, sus hijos. Nos va a colocar en los lugares más altos, en los lugares de victoria y en los lugares de abundancia. Así que prepárate, porque vas a recibir cosas grandes y maravillosas de parte de Dios. La palabra del Señor nos enseña en Hebreos 4:12: ciertamente la palabra de Dios es viva y es poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos. Juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Vea la importancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la bendición hablada de Dios sobre cada uno de nosotros. La palabra de Dios es el evangelio de la bendición. O sea, son las buenas noticias que trae la bendición sobre la vida de cada uno de nosotros. Por eso, cuando la leemos, cuando la escudriñamos, cuando la saboreamos, dice que es viva y poderosa y penetra hasta lo más profundo. Hay algo muy importante, hermano y hermana: mientras no cambiemos por dentro,
nada va a cambiar en nuestra vida. Y la bendición se encarga de cambiarnos por dentro, de tener una mentalidad de bendecido. Hay gente que espera obtener cosas para ser bendecido, pero primero debemos de creer que somos bendecidos para obtener las cosas. Yo no puedo decir voy a ser bendecido cuando tenga esto, cuando mi familia esto, cuando mi relación esto, cuando cancele esto. No, primero vamos a ser bendecidos para luego poder obtener el fruto de la bendición, que es una familia bendecida, hijos bendecidos, finanzas bendecidas, un cuerpo bendecido. Tengo que creerlo primero, o sea, es un cambio interno primeramente, no es externo y luego nos hacemos, no, es primero un cambio interno, o sea, tengo que creer que soy bendición. Levante sus manos ahí conmigo y diga: yo soy bendición, yo soy bendecido por Dios, la bendición está sobre mi vida. Por eso, hermanos, la palabra de Dios viene y penetra hasta lo más profundo, hasta allá, hasta la médula de los huesos, y dice que discierne y juzga los pensamientos. Por eso hoy tu manera de pensar va a cambiar y vas a comenzar a verte como una persona bendecida. Vas a caminar como una persona bendecida. Te vas a comportar como una persona bendecida, no como una persona aplastada por la crisis, no como una persona que está sumida ahí en las deudas y lo tienen ahí literalmente inmóvil. No, hoy vas a levantarte, vas a decir: yo soy bendecido, yo camino como bendecido, mi vida es una bendición, me esperan bendiciones grandísimas de parte de Dios. Obviamente, para que todo esto suceda, hermanos, necesitamos la restauración de la bendición en nuestra vida, porque hemos lamentablemente deshecho la bendición, la hemos quitado de nuestra vida, la hemos desarraigado y la hemos tomado como un estribillo. Ay, Dios te bendiga, Dios bendice, Dios aquí, pero no hemos interiorizado lo que verdaderamente es la bendición. Después de esta enseñanza, tengo una serie más todavía que nos va a enseñar a profundizar todavía más en la bendición, porque es un tema muy, muy amplio. Pero hoy vamos a enfocarnos en este momento, en estos minutos, sobre la restauración de la bendición en la vida de cada uno de nosotros. Por eso debemos de vestirnos de bendición. Quítate esos harapos de tristeza, esos harapos de ruina, esos harapos horribles, esos harapos rotos, esos harapos que han dejado la crisis, y comienza a vestirte de bendición. Inclusive si lo puedes hacer todos los días, de vestirte bien, de perfumarte, de peinarte. Pero pastor, si yo me quedo metido en la casa, no importa. Pero pastor, es que no importa. Tenemos que reflejar lo que somos por dentro. Si somos bendecidos, tenemos que vernos como bendecidos. Por eso debemos de vestirnos con la bendición de Dios. Por ejemplo, Dios vistió de nuevo a Adán y Eva, pues se habían despojado de la bendición. Adán y Eva estaban en el huerto del Edén. La bendición estaba sobre ellos. No tenían que hacer nada, salían los frutos, ellos salían a disfrutar la vida. No había trabajo duro. Dios los puso a que cuidaran el Edén. ¿Qué significa cuidar? Que tomaran parte de la bendición, que disfrutaran. Y para eso nosotros nacimos de nuevo en Cristo, para disfrutar nuestra vida, para disfrutar lo que Dios nos ha dado, no para encadenarnos, no para estar tristes. Así estaban Adán y Eva felices, disfrutando de todos los animales, del agua cristalina, de la nube, del cielo, de toda aquella belleza, hasta que llegó el pecado y destruyó la bendición en su vida. Inmediatamente Dios trajo algo nuevo sobre ellos. Y dice Génesis 3:21, Dios les restauró la bendición que ellos habían perdido por el pecado. Trajo una vestidura nueva sobre ellos. Dice que Dios los volvió a vestir. Ellos se habían dado cuenta que estaban desnudos, estaban sin la bendición. Hermano y hermana, cuando estamos sin la bendición es literalmente estar descubiertos, es estar ahí al garete, es estar expuestos a que cualquier cosa nos ataque. Pero inmediatamente que ellos estaban ahí sin nada que los cubriera, Dios vino y hizo unas pieles de cuero preciosas hechas por la mano de Dios y los vistió nuevamente de bendición. Ahora la palabra del Señor dice en Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. O sea, están privados. Otra versión dice destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. ¿Y dónde comenzó eso? En el Edén. Dios se da cuenta de lo que pasa con Adán y Eva. Dios venía todos los días a pasar un tiempo con ellos, así como Dios, dice la palabra, que el Espíritu Santo nos anhela, pero se encontró con un cuadro desolador. Ellos habían pecado y se habían despojado de la bendición. Dios inmediatamente los cubre de nuevo para que fueran bendecidos. Y más adelante dice, en el versículo 17 del libro de Génesis, dice, con dolor comerás todos los días de tu vida. Con dolor comerás todos los días de tu vida,
Pero después Dios viene y los viste y la cosa cambia. Porque dice, ahora van a trabajar. Y Dios mismo dice que ya no vuelvan a comer, porque ya se dieron cuenta de muchas cosas. La bendición les abrió sus ojos espirituales. Voy a cerrarles el Edén por un tiempo. Y ahora, ¿cuándo nos fue a nosotros de vuelta esa restauración? A través de Jesucristo, que vino a restaurar la bendición sobre la vida de cada uno de nosotros. Así como Dios vistió a Adán y Eva nuevamente de bendición, ahora Jesucristo viene a vestirnos a nosotros de bendición. Recordemos que la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están privados de la gloria de Dios. Venimos a Jesús, nos perdona nuestros pecados y nos vuelve a vestir de bendición. Gálatas 3:29 dice, y si ustedes pertenecen a Cristo Jesús, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa que recibió Abraham. Nosotros somos gentiles, no somos judíos, pero a través de Jesucristo, Abraham viene a ser nuestro padre y vamos a recibir la herencia que él recibió de bendición sobre la vida de cada uno de nosotros. Esta herencia de bendición la podemos ver en Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Y voy a desglosarlo un poquito porque lo primero que dice es que haré de ti una gran nación. ¿Sabe una cosa, hermano? Ahora que tenemos la bendición, nuestras generaciones serán bendición y Él romperá toda maldición generacional. Eso es destruir los paradigmas culturales, lo que la gente ha dicho, que esto, que mi familia aquí, que mi familia todos fueron malos, que mi familia todos fueron borrachos, que mi familia todos murieron de cáncer, bla, bla, bla. Destruir todos esos paradigmas culturales. Me habla también de cambiar de nombre por un nombre de bendición. Antes te decían el malo, antes te decían esto, ahora no, ahora eres un hijo de Dios, eres un bendecido por Dios. Lo segundo que le dice, te bendeciré, te daré lo mejor y que de lo mejor nunca te falte. Diga conmigo, nunca me va a faltar de lo mejor. Nunca nos va a faltar de lo mejor. Te pondré adelante y donde quiera que vayas prosperarás. Usted conoce, hermano y hermana, la historia de Abraham. Él iba con su sobrino Lot. Llegaron a un lugar, había un lugar precioso, otro lugar seco y árido. Y Abraham, como sabía que la bendición estaba sobre él, le dijo a su sobrino, escoja este lugar. Obviamente el sobrino escogió las planicies, los ríos, todo esto. Abraham dice, no importa donde yo vaya, porque soy bendecido. Hermano y hermana, tú eres bendición. No importa dónde estés, eres bendición. No importa qué es este momento que estás pasando, eres bendición y vas a salir en victoria de toda esta circunstancia. En tercer lugar, le dice, engrandeceré tu nombre. Esto me habla de que serás reconocido por tu prosperidad y hablarán bien de ti. Tu mancha desaparecerá, esas manchas que durante el tiempo por las malas acciones, por las malas decisiones han venido sobre tu vida. Puede ser una mancha crediticia, puede ser una mancha familiar, puede ser una mancha en tu matrimonio, puede ser una mancha sobre tu nombre porque cometiste un error o un horror, yo no sé. Pero sabes una cosa, desaparecerá. Porque hay un pasado de maldición que va a desaparecer. Porque Jesús, dice la Escritura, se hizo maldición en cada uno. O sea, Jesús se hizo maldición para que nosotros, cada uno de nosotros, fuéramos bendición. Por eso toda maldición va a desaparecer, toda mancha va a desaparecer, todo mal nombre va a desaparecer, porque hubo uno que tomó tu lugar en esa cruz para que tú y yo fuéramos bendición. En cuarto lugar, dice, serás bendición. Levante sus manos y diga, yo seré bendición. Serás bendición. Llevaremos bendición a otros, hermanos. Cuando somos bendición nos va a sobrar para bendecir a otros. Tendremos abundancia para bendecir. La Escritura nos dice que no pediremos más prestado y que jamás seremos avergonzados. Eso es lo que hace una persona llena de la bendición de Dios. En quinto lugar, dice, bendeciré a los que te bendigan. Porque sabes una cosa, las personas que te bendigan lo van a hacer no porque te haga falta, sino porque saben que eres un gran portador de la bendición. Y esa bendición los va a alcanzar a ellos. Bendice al que Dios bendice y recibirás bendición. Ojo, esto es buena tierra. Bendice al que Dios bendice y recibirás bendición. También en sexto lugar dice, maldeciré a los que te maldigan. Dios viene y hace un cerco a nuestro alrededor. Nadie nos podrá hacer daño, pues al que te quiera herir,
Dios se va a encargar de él, o sea, Dios lo va a maldecir. Esto es un cerco de protección. Él va a maldecir a aquellos que nos quieran maldecir. En séptimo lugar dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Tu bendición se extenderá. Diga conmigo, mi bendición se extenderá. Serás de influencia, serás una persona de influencia. Antes pasabas desapercibido, antes nadie te escuchaba, pero la bendición hace que la gente quiera escucharte, quiera escuchar el consejo que tú tienes. Acá es donde la bendición de Abraham nos alcanza a todos nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino y nos hizo descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Hermano, cuando de verdad creemos en esto y lo tenemos metido aquí en nuestra mente, vamos a cambiar nuestro estilo de vida y vamos a creer que de verdad somos bendición, porque es cierto, somos bendición. Y a través del nuevo pacto en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿sabes una cosa? Somos bendición, somos bendecidos para bendecir. La bendición está de continuo en nuestra casa, en nuestros hogares, sobre nuestros hijos, sobre todo, absolutamente todo lo que emprendamos. Así que comienza a creer que eres bendición. Vas a ver esas deudas canceladas porque la bendición de Dios va a venir. No porque hay una refundición, no porque hay esto, no porque hay el otro, no. Es porque Dios vino con su bendición y va a hacer cosas extraordinarias en tu vida. Dios te dio la bendición. Dios te otorgó un poder sobrenatural para que impactes en lo espiritual, en lo natural y tengas autoridad tanto en lo espiritual como en lo sobrenatural. Y vas a ser una persona de autoridad, vas a ser una persona que cuando suelta una palabra cargada de bendición, vas a bendecir a tus hijos, vas a bendecir tu matrimonio, vas a bendecir tus finanzas, vas a bendecir tu trabajo, vas a bendecir tu cuerpo. Y sabes una cosa, la bendición va a alcanzar todo lo que tú bendigas. Sabes, hoy tienes que cambiarte esos harapos que te ha dejado el mundo y vístete de la bendición en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, que Dios te bendiga. Y no puedo terminar sin antes hacer una pequeña oración con todas aquellas personas que me digan, Pastor Javier, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para ser esa descendencia de Abraham y herederos de esta promesa? Sabes, la Escritura dice que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y tal vez nunca has hecho una oración haciendo a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Pero hoy en esta noche Dios te da la oportunidad, así que yo te pido que repitas después de mí si nunca has aceptado a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Repite después de mí, Señor Jesús, en esta noche, arrepentido de mis pecados, vengo delante de ti y te pido perdón. Hoy quiero quitarme esas vestiduras de harapos, de pecado, de pobreza, de ruina, de enfermedad, de maldición, y me quiero vestir de bendición, Señor. Hoy te reconozco como mi único y suficiente Salvador personal. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Amén y amén. Si hiciste esta oración, te felicito, te bendigo porque eres parte del reino de bendición. Y también quisiera que tomáramos unos momentos para alzar nuestras manos al Señor y que el Espíritu Santo hoy nos ministre y que todo aquel pensamiento de ruina, de estrechez, de escasez se vaya y que hoy te comiences a ver como una bendición, porque eres una bendición, eres bendición. Dios está en tu vida para hacerte bendición. Como levanta tus manos y adora al Señor. Adora al Señor, adora al Señor y comienza a decir, Señor, yo soy bendición. Mi vida es una bendición. Mis generaciones serán bendición. Mis finanzas son bendición. Mi cuerpo es bendición. Yo soy bendición, Señor, porque la bendición proviene de ti, Señor, y no añade tristeza. Hoy me despojo de toda carga, hoy me despojo de ese trabajo durísimo y comienzo a descansar en ti, Señor, que eres mi fuente. Sabes, tu fuente de prosperidad es Dios, tu fuente de riquezas es Dios, tu fuente de paz es Dios, tu fuente de restauración es Dios. No es nada natural, es sobrenatural porque proviene de Dios y eso va de la mano con la bendición. Hoy todo yugo en el nombre de Jesús se va a podrir ahora mismo a causa de la unción que la bendición envuelve, y vas a salir de esta noche como una persona bendecida, como una persona en victoria, como una persona que está en un lugar, en una posición donde los demás van a decir, ¿cómo hizo para llegar allí? Pues por la bendición de Dios. Levanta tus manos y adora al Señor. Milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
Tienes poder de bendición en tu boca. Comienza a bendecir. Comienza a bendecir tu vida. Comienza a bendecir cada día. Comienza a bendecir tu trabajo. Comienza a bendecir el fruto de tus manos ahora. Oh, gracias, Señor. Toca nuestro interior, Señor. Que podamos ser transformados interiormente por el poder de tu palabra. Que podamos sentirnos bendecidos para que todo a nuestro alrededor cambie. Ahí está la sanidad sobre tu corazón. Oh, maravilloso Señor, sana a mis hermanos, Señor. Que toda huella de maldición de su pasado sea quitada en este momento, Señor. A causa de la unción se pudre ese yugo, Señor. Y que en este momento, en el nombre de Jesús, se crean bendición, se vean como bendición, vivan como bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Estás aquí, sanando mi corazón, te adoraré. Sana corazones, Señor, sana corazones heridos por la maldición. Y que hoy se levanten corazones bendecidos, Señor. Abre ese camino, Señor, que nos da la bendición para alcanzar, Señor, la victoria, Señor. Para alcanzar el privilegio que proviene de ti, Señor. Somos bendecidos, Señor. A nosotros no nos marca la crisis, a nosotros nos marca la bendición. En medio de la crisis, Señor, tu bendición está sobre nosotros. Tu bendición está sobre cada uno de tus hijos, sobre cada hogar aquí representado, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor, te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor, te bendecimos, Señor. Gracias por la bendición que nos das, Señor. Gracias por la bendición. Hermano, hermana, que Dios los bendiga. Recuerde, eres bendición. La bendición, que es el poder de Dios otorgado, está sobre tu vida. Comienza a multiplicarte, comienza a fructificar, comienza a sojuzgar. Usa la autoridad, usa la bendición a tu favor. Dios te va a bendecir sobrenaturalmente. Iglesia, les amamos muchísimo, que Dios les bendiga. Nos vemos este domingo a las 10:30, en línea por supuesto, y que tengan una semana de cielos abiertos. Miles de bendiciones.